En las profundidades de las arenas del tiempo y esparcidos por la Tierra, yacen antiguos secretos que desafían nuestra comprensión. Desde ruinas enigmáticas hasta artefactos desconcertantes, la arqueología es la clave para desvelar los misterios de nuestro pasado. Estos 15 intrigantes hallazgos, cuidadosamente desenterrados por valientes arqueólogos, nos instan a cuestionar lo que sabemos sobre nuestra existencia. Desde antiguos escritos con códigos misteriosos hasta inventos extraordinariamente avanzados del pasado, acompáñenos a descubrir los enigmas que han desconcertado incluso a las personas más inteligentes de nuestro tiempo. Número 15. Líneas de Nazca peruanas. Es fascinante descubrir que algunos de los hallazgos arqueológicos más increíbles solo se descubrieron cuando se inventaron los aviones. Si sobrevuelas el sur de Perú, te sorprenderá la visión de líneas increíblemente largas que se transforman en formas geométricas, animales e incluso figuras humanoides. Estas antiguas creaciones, conocidas como geoglifos o líneas de Nazca, fueron realizadas por el hombre hace más de 2000 años, pero aún se desconoce su propósito exacto. Es absolutamente alucinante que estas formas solo puedan verse con claridad desde el cielo. Es como un código secreto oculto en el suelo. Esto ha fascinado a la gente que estudia a los antiguos alienígenas y piensan que tal vez el pueblo de Nazca recibió ayuda de seres del espacio exterior para hacer estas líneas. Pero aquí viene lo mejor. Estas líneas no son garabatos al azar. En realidad parecen increíbles obras de arte. Puedes ver formas como triángulos, trapecios y espirales. Incluso puedes ver dibujos de animales como monos, ballenas y pájaros, e incluso hay una figura que parece un viajero espacial. Es como un lienzo gigante grabado en la tierra. Se han propuesto muchas teorías para explicar la finalidad de estas extraordinarias líneas. Una idea sugiere que se utilizaban como guía para la navegación, ayudando a los pericas a encontrar el camino a través del vasto e implacable desierto. Imagínate seguir una flecha gigante cuidadosamente dibujada en el suelo que te lleva a tu destino. Otra teoría cautivadora sugiere una conexión cósmica. Algunos creían que las líneas estaban vinculadas de algún modo a los movimientos de los planetas. Tal vez sirvieran de mapa celeste, guiando a los pericas en su comprensión de las estrellas y el universo. Resulta sobrecogedor pensar que estos antiguos pueblos tuvieran profundos conocimientos de astronomía. Sin embargo, no todas las teorías superan la prueba del escrutinio científico. Un astrofísico armado con una amplia investigación examinó cuidadosamente las líneas y no encontró pruebas que apoyaran la idea de una conexión celeste. Aunque decepcionante, esto solo profundiza el misterio que rodea el propósito de las líneas de Nazca. Número 14. Las antiguas esferas de piedra. En las profundidades de la cautivadora belleza de los vibrantes bosques tropicales y las impresionantes playas de Costa Rica, se encuentra un tesoro oculto que ha desconcertado al mundo durante siglos. Esparcidas por el paisaje del país, se topará con misteriosas esferas de piedra envueltas en un aura de misticismo. Estos peculiares orbes, unos 300 y de distintos tamaños, han cautivado las mentes de aventureros e investigadores por igual. Imagínese tropezar con una enorme esfera que se eleva sobre usted, alcanzando la asombrosa altura de 2,5 metros y pesando la asombrosa cifra de 16 toneladas. Estas colosales creaciones son verdaderas maravillas artesanales que parecen desafiar las limitaciones de sus antiguos creadores. Aunque las historias y leyendas sobre estas esferas se remontan a finales del siglo XVIII, no fue hasta la década de los 30 cuando se investigó su origen y propósito. El catalizador de esta exploración fue la tala de la selva tropical por parte de una empresa bananera, que descubrió estos enigmas enterrados ocultos bajo capas de sedimentos. Se cree que nuestros antepasados se tropezaron con grandes rocas redondeadas que se encontraban en la naturaleza. Con meticulosa precisión, les dieron forma utilizando piedras más pequeñas como herramientas. Algunas teorías sugieren incluso que se calentaron partes específicas de los cantos rodados para eliminar las capas externas. El último paso consistía en el laborioso proceso de pulir las esferas hasta conseguir un acabado liso, logrado mediante el lijado con cuero. Sin embargo, aunque estas hipótesis arrojan luz sobre las técnicas de fabricación, la verdadera finalidad y antigüedad de las esferas de piedra permanecen veladas. Los expertos especulan con la posibilidad de que sirvieran como marcadores funerarios o símbolos de estatus,
mientras que otros proponen una conexión con la astronomía. Lamentablemente, es posible que la verdad se nos escape para siempre. Número 13. Hallada una cabeza de esfinge de 500 kilos en California. Los arqueólogos desenterraron una duna de arena californiana y lo que descubrieron les dejó sin palabras. Mientras retiraban cuidadosamente las capas de arena, descubrieron una colosal cabeza de esfinge que pesaba la friolera de 100 kilos. Quizás se pregunte por qué este descubrimiento es tan alucinante. La esfinge es una figura emblemática del antiguo Egipto, conocida por su majestuoso cuerpo de león y su cabeza humana. Normalmente estas estatuas se encuentran cerca de tumbas y templos importantes, sirviendo de guardianes y protectores. Lo extraordinario es que Egipto se encuentra a más de 6.800 kilómetros de California. Por eso, encontrar un artefacto egipcio enterrado en las dunas fue como tropezar con un enigma arqueológico. Los investigadores quedaron perplejos ante esta inesperada conexión entre dos tierras lejanas. Sin embargo, el misterio en torno a la cabeza de la esfinge no duró mucho. Resultó que esta extraordinaria reliquia no fue fabricada por los antiguos egipcios hace miles de años. En su lugar, formaba parte de una gran producción cinematográfica que tuvo lugar en 1923. Esta cabeza de esfinge fue un accesorio utilizado en la realización de una superproducción de Hollywood llamada Los 10 Mandamientos. La película fue una producción monumental con un enorme decorado de 12 pisos de altura y unos impresionantes 200 metros de ancho. Para recrear la auténtica esencia del antiguo Egipto, los cineastas utilizaron artefactos egipcios, incluidas varias estatuas de la Esfinge de yeso de París. Más de 1.300 artesanos construyeron y esculpieron meticulosamente el decorado, asegurándose de que se captaban todos los detalles. Para poner las cosas en perspectiva, emplearon la asombrosa cantidad de 6.000 kilos de clavos y la alucinante cantidad de 250 toneladas de yeso de París. El resultado fue un decorado fascinante que transportó a los espectadores al reino del antiguo Egipto. Número 12. Reina Roja. En las profundidades de la espesa y exuberante selva de Palenque, México, un misterioso enigma ha fascinado a los arqueólogos durante incontables años. Entre las antiguas ruinas y reliquias dispersas que dejaron los mayas, se encuentra un lugar de excepcional intriga llamado La Cama, también conocido como Palenque, durante la gloriosa época de la civilización maya en el siglo VII. En el corazón mismo de este místico lugar se alza el Templo 13, una estructura que oculta un secreto de inmenso significado bajo sus erosionadas piedras. En los sagrados confines de este templo se esconde un enigma que sigue dejando perplejos y cautivados a los expertos. Se trata de la última morada de una mujer no identificada, envuelta en un halo de misterio y poseedora del enigmático título de Reina Roja. Desenterrado en 1994, este impresionante sarcófago de piedra caliza fue descubierto junto a dos esqueletos, uno masculino y otro femenino. Evidentemente, estos individuos eran ofrendas de sacrificio entrelazadas en el ritual funerario que dio sepultura a la reina. Todos los aspectos del sarcófago, salvo una máscara funeraria de un verde vibrante, están adornados con una gruesa capa de cinabrio, un pigmento rojo vivo sagrado en el arte maya. El tono escarlata que envuelve el ajuar funerario de la reina y todo su esqueleto significa la inmensa reverencia que se le tributó. Es un testimonio de su estimada posición en la sociedad maya. Los artefactos funerarios, adornados con joyas preciosas, no dejan lugar a dudas de que pertenecen únicamente a una reina de gran importancia. Sin embargo, a pesar de los asombrosos descubrimientos, la identidad de la Reina Roja sigue siendo un enigma cautivador, perdido por el paso del tiempo. Los secretos que guardaba, las historias de su reinado y las razones de su fastuoso entierro se han entrelazado con las sombras de la historia, dejándonos maravillados ante los fragmentos de su existencia. Número 11. La misteriosa mujer de la Brea. En las profundidades de las fosas de Alquitrán de la Brea, un grupo de curiosos exploradores se topó con los restos de una mujer de épocas pasadas. Lo que hace que este hallazgo sea realmente cautivador es que se trata del único esqueleto encontrado en esta zona, a pesar de que comunidades nativas americanas como los Chumash y los Tongva han llamado a este lugar su hogar
durante incontables generaciones. Al contemplar los esqueletos parciales encontrados, los arqueólogos estiman que esta mujer, que vivió hace unos 10.000 años, estaba en la flor de la juventud, entre los 18 y los 25 años. Representa a uno de los primeros habitantes del condado de Los Ángeles que caminaba por estas tierras cuando eran muy distintas de la bulliciosa metrópolis que conocemos hoy. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen intrigantes. A pesar de los diligentes esfuerzos de los arqueólogos por descubrir más restos humanos en la misma fosa donde se encontró a la mujer de la brea, no han encontrado nada. Es como si estuviera sola, una figura misteriosa de una época pasada, con su historia conservada en el alquitrán. ¿Quién era? ¿Cómo acabó aquí? Estas preguntas siguen cautivando a los investigadores y despertando su curiosidad. Curiosamente, los restos de un perro fueron enterrados junto a la mujer, lo que llevó a muchos a especular sobre una conexión entre ellos. Sin embargo, análisis modernos revelaron que los restos del perro fueron enterrados en realidad hace 3.000 años, poniendo en duda la suposición inicial de una asociación directa. Desde su descubrimiento, los restos de la mujer de la brea se han sometido a exhaustivos estudios que han desvelado detalles intrigantes sobre su vida. Medía aproximadamente 1,20 m y consumía principalmente alimentos elaborados con piedra molida. Su cráneo fracturado sugiere que la causa de su muerte pudo ser un golpe en la cabeza. Han surgido varias teorías para explicar lo que le ocurrió, pero todas ellas se han sometido a escrutinio y siguen siendo discutidas. Número 10. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es un objeto increíblemente sagrado con una rica historia. Se cree que es un cofre de madera cubierto de oro, adornado con una tapa bellamente intrincada. Hace unos 3.000 años, los israelitas fabricaron este cofre para albergar las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, que se dice que fueron escritos por el dedo de Dios. A lo largo de las historias bíblicas, el arca desempeñó un papel importante. Ayudó a los israelitas durante su viaje al Éxodo, apartando los obstáculos de su camino. Según la leyenda, el agua dejó de fluir milagrosamente cuando los que llevaban el arca se adentraron en un río. Su poder e influencia eran innegables. El arca ha fascinado a arqueólogos y teólogos durante siglos y sigue siendo un misterio perdurable. Muchos han intentado localizar y recuperar esta reliquia sagrada, pero hasta ahora todos los esfuerzos han sido infructuosos. La última ubicación conocida del arca fue el Templo de Jerusalén, pero desapareció sin dejar rastro. No se sabe con certeza si fue destruida o escondida. Hoy se afirma que el Arca de la Alianza se encuentra en la pequeña ciudad de Aksum, Etiopía, en la Catedral de Santa María de Sion. Sin embargo, verificar estas afirmaciones es todo un reto, ya que solo se permite verla a una persona. La catedral nunca ha permitido a nadie más presenciar el arca y mucho menos verificar su autenticidad. Otra teoría sugiere que el arca estuvo oculta en los pasadizos bajo el primer templo de Jerusalén antes de su destrucción en el año 86 a.C. Por desgracia, este lugar alberga ahora otra estructura religiosa, lo que hace imposible excavar y buscar reliquias religiosas. Las reliquias religiosas siempre han intrigado a la gente, pero confirmar su autenticidad es un reto increíble. Los arqueólogos tienen poca información en la que basarse para demostrar la legitimidad de artefactos tan antiguos. El misterio que rodea al Arca de la Alianza sigue cautivando la imaginación de personas de todo el mundo. Número 9. La ciudad subterránea. Un hombre que vivía en la hermosa provincia turca de Capadocia tenía un sencillo plan para renovar su humilde casa. Sin embargo, poco podía imaginar que su proyecto de renovación daría lugar a un increíble descubrimiento que asombró incluso a los arqueólogos más experimentados. Mientras se adentraba en las obras de renovación, tropezó con un pasadizo oculto. Este pasadizo conducía a una vasta red de cuevas y túneles que se extendían por varios niveles bajo tierra. Era como tropezar con una ciudad secreta. Cuando los expertos investigaron más tarde, se dieron cuenta de que esta maravilla subterránea no era una ciudad cualquiera. Se trataba de una megaciudad subterránea con capacidad para albergar a unas 20.000 personas. Los orígenes de la ciudad se remontan a los siglos II y III, pero los verdaderos constructores y su propósito siguen siendo un misterio.
Esta antigua ciudad tenía la asombrosa cifra de 20 niveles, aunque hoy en día solo 8 son accesibles al público. Los habitantes de esta maravilla subterránea tenían todo lo necesario para vivir cómodamente. Había suficiente aire, agua e incluso espacios destinados a la cría de animales. Los arqueólogos también descubrieron restos de una iglesia, una bodega o establos, cocinas y viviendas. Los túneles de la ciudad subterránea alcanzaban profundidades impresionantes, y el más largo medía unos 279 pies. Es una de las ciudades subterráneas más grandes del mundo. Además, los arqueólogos se quedaron perplejos ante las enormes piedras que parecían rocas normales. Sin embargo, estas piedras tenían una función fascinante. Eran puertas móviles. En caso de ataque o peligro, los habitantes podían sellarlas rápidamente y protegerse así de cualquier daño. Curiosamente, las puertas de piedra solo podían accionarse desde un lado, lo que añadía un nivel de seguridad adicional. Las pruebas históricas sugieren que esta ciudad fue probablemente utilizada por cristianos que buscaban refugio y seguridad en una época en la que el cristianismo era considerado una secta y sufría persecución. Sirvió como un santuario oculto, un refugio del mundo exterior. Número 8. El viejo hombre Krogan. La historia del viejo hombre Krogan es una historia fascinante y algo trágica que se desarrolló hace muchos siglos. Sus restos fueron descubiertos en una ciénaga irlandesa en el año 2003, revelando que su fallecimiento se había producido unos 2000 años antes. Se cree que no tuvo un final pacífico, ya que sus heridas indican una muerte violenta, aunque se especula con la posibilidad de que fuera víctima de un sacrificio humano. La naturaleza de sus heridas no concuerda con las prácticas típicas de sacrificio. Esta misteriosa figura, que tenía unos 25 años en el momento de su muerte, medía un impresionante 1,80 m, lo que le hacía mucho mayor que la mayoría de los individuos de su época. Es posible que esta extraordinaria estatura llamara la atención y lo convirtiera en blanco de ataques salvajes. El desafortunado destino del anciano Krogan consistió en ser decapitado y partido en dos antes de ser arrojado a la ciénaga. Esto sugiere un acto de violencia brutal y deliberado. Las circunstancias que rodearon su muerte indican que ocupaba una posición social importante. Sus uñas bien cuidadas y el contenido de su estómago, compuesto principalmente de trigo, carne y suero de leche, sugieren que era una persona importante dentro de su comunidad. Para hacer la historia aún más cautivadora, este hombre misterioso tenía un accesorio intrigante, una elegante banda de cuero que adornaba uno de sus brazos. Este brazalete parecía tener algún tipo de significado especial, posiblemente indicando su alto estatus o autoridad. Lo que añade una capa adicional de fascinación a este descubrimiento es el lugar donde fue encontrado, una colina sobre la ciénaga. Esta misma colina tiene una profunda conexión histórica con los antiguos rituales de coronación de los reyes irlandeses. Esto despierta la imaginación, insinuando la posibilidad de que el hombre pudiera haber sido un rey, un gobernante que podría haberse enfrentado a la traición y haber muerto prematuramente a manos de su propio pueblo. Número 7. Los Moai. Cuando pise la isla de Pascua, también llamada Rapa Nui, prepárese para quedar asombrado por las colosales estatuas de piedra que le dan la bienvenida. Estas increíbles estatuas adoptan la forma de inmensas cabezas, con la mirada fija en el horizonte, rebosantes de enigmático encanto. Son guardianes silenciosos de secretos que han intrigado a los curiosos durante siglos. El misterio de su propósito, su asombroso tamaño y su ubicación cuidadosamente elegida han cautivado a exploradores y lugareños por igual. Durante incontables años se ha eludido el propósito de estos gigantes de piedra, dejando tras de sí un rastro de intrigantes teorías. Algunos han sugerido que cumplían una función ritual, un conducto para conectar con reinos espirituales o antepasados. Otros han postulado una conexión celestial, proponiendo que estas grandes esculturas se alinean con los movimientos de las estrellas, ofreciendo guía u honrando acontecimientos celestiales. Sin embargo, con el tiempo, un equipo de investigadores hizo un descubrimiento intrigante sobre la finalidad de estas estatuas. Descubrieron que las estatuas servían como marcadores de fuentes de agua dulce. En la isla solo hay unos pocos lugares donde se puede encontrar agua potable.
Alguien se dio cuenta de que las estatuas de piedra estaban estratégicamente colocadas para indicar la ubicación de estas fuentes de agua dulce. Y, sorprendentemente, encontraron depósitos de agua dulce cuando examinaron las zonas cercanas a las estatuas. Se convirtió en algo ridículamente predecible. Aunque este hallazgo no aporta pruebas definitivas, es difícil descartarlo cuando hay tantas pruebas enterradas en el suelo. Las estatuas mostraban la increíble artesanía de los isleños y desempeñaban un papel práctico al ayudarles a localizar y acceder a recursos hídricos esenciales. Número 6. La clave de los secretos de la civilización antigua. En el año 1799, un grupo de trabajadores dirigido por Pierre Bouchard estaba ocupado con sus tareas de construcción cuando inesperadamente tropezaron con una notable losa de piedra antigua. No sabían que esta piedra tendría el poder de transformar el mundo. Este extraordinario artefacto se conoce como la piedra Rosetta. La piedra de Rosetta es un impresionante y enorme artefacto que mide aproximadamente 44 pulgadas de alto, 29 de ancho y 11 de grosor. Es como un rompecabezas gigante que espera ser descifrado. Esta piedra antigua tiene 3 caras, y cada una de ellas está cubierta de inscripciones. ¿Se imagina la emoción de descubrir un objeto tan misterioso y valioso? Lo que hace que la piedra de Rosetta sea tan especial es que contiene un decreto emitido en Memphis, Egipto, pero no solo en un idioma, sino en 2. El texto de la piedra estaba escrito en egipcio y en griego, lo cual ya era intrigante. Pero lo que lo hace aún más fascinante es que se inscribió utilizando 3 sistemas de escritura diferentes. Es como tener un mensaje escrito en 3 códigos secretos. La piedra de Rosetta presenta 3 sistemas de escritura. En primer lugar, el jeroglífico, un sistema sagrado y complejo utilizado exclusivamente por los sacerdotes privilegiados del antiguo Egipto. En segundo lugar, el demótico, una versión simplificada de los jeroglíficos accesible a un mayor número de personas, pero que sigue siendo necesario descifrar. Por último, el griego antiguo, conocido por los eruditos de la época, añade otra capa de misterio y conocimiento al artefacto. El propio decreto pertenecía al reinado de Ptolomeo V, que gobernó entre los años 204 y 181 a.C. Sin embargo, la verdadera importancia de la piedra de Rosetta no reside en su contenido, sino en su carácter multilingüe. En el momento de su descubrimiento, los jeroglíficos eran un misterio para los estudiosos, pero estos eran capaces de leer y comprender el griego antiguo. Este factor crucial permitió a los investigadores realizar grandes avances en el desciframiento de los jeroglíficos. Ahora es el momento de la selección del suscriptor de hoy. En los abrasadores desiertos de Norteamérica, un valiente grupo de arqueólogos se topó con un tesoro oculto enterrado bajo las movedizas arenas. Encontraron un extraño objeto en una remota duna de arena que parecía pertenecer al antiguo Egipto, un mundo muy lejano a este. Los arqueólogos estaban desconcertados por su presencia en esta tierra desconocida, a miles de kilómetros de las pirámides y los faraones del Nilo. A pesar de su duro trabajo, no encontraban una explicación lógica a por qué estaba tan lejos de su hogar. Surgieron diferentes teorías, que sugerían antiguos viajes, rutas comerciales que atravesaban continentes, o incluso civilizaciones perdidas en el tiempo. Estamos ansiosos por conocer tu opinión sobre lo que acabamos de compartir contigo. Número 5. Una momia de 1000 años en posición fetal atada con una cuerda. Las momias, que son cuerpos conservados de la antigüedad, suelen enterrarse con gran respeto, sobre todo si pertenecen a la realeza. Normalmente se colocan cuidadosamente dentro de un ataúd y se guardan en un sarcófago. Sin embargo, una extraordinaria momia descubierta en el yacimiento de Cajamarquilla, en Perú, resultó ser bastante singular. Esta antigua momia fue descubierta en una tumba en forma de óvalo con una extraordinaria escalera de 7 niveles. Pero lo que realmente fascinó a los arqueólogos fue la postura y la posición de la momia. A pesar de tener más de 1000 años, la encontraron envuelta en una cuerda y acurrucada en posición fetal. Tenía las manos juntas cerca de la cara, como en profunda contemplación. Al principio, muchos especularon con que esta postura sugería un oscuro destino, quizá el resultado de un sacrificio humano o de un trato brutal. Sin embargo,
A medida que los expertos profundizaban en su análisis, empezaron a descubrir una historia diferente. Ahora creen que la postura de la momia y la expresión de su rostro tienen un profundo significado religioso, en lugar de representar sufrimiento o sacrificio. Además de la momia, los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario. Encontraron los restos conservados de un conejillo de Indias andino y el esqueleto de un perro. Estos peludos compañeros fueron enterrados junto al joven, revelando datos fascinantes sobre su vida y su estatus. Parece que la momia perteneció a una persona de gran importancia, potencialmente un rico comerciante durante su época. Pero hay más. La tumba en sí era un espectáculo extraordinario. Mostraba claros signos de haber sido visitada con frecuencia por personas a lo largo de los años. Era como un lugar sagrado con un significado inmenso. Numerosas ofrendas habían sido cuidadosamente colocadas dentro de la tumba durante mucho tiempo. Número 4. Pirámides bajo la Antártida. Los geólogos estaban absolutamente seguros de que los humanos nunca habían pisado la Antártida. Creían firmemente que esta masa de tierra helada en la parte más meridional de nuestro planeta era demasiado dura y hostil para que cualquier ser humano sobreviviera. De hecho, la creencia predominante era que la Antártida era completamente desconocida hasta los años 18 y 20, cuando los exploradores pusieron por primera vez sus ojos en sus costas heladas. La Antártida era famosa por su clima extremo y sus condiciones implacables. Era una vasta extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados completamente cubierta de hielo. La percepción predominante era que se trataba de un lugar estéril, sin vida y sin ninguna posibilidad de habitar. En consecuencia, permanecía en gran parte inexplorado, y solo los investigadores más intrépidos se atrevían a aventurarse en su paisaje helado y sobrenatural. Sin embargo, un descubrimiento reciente y realmente notable, facilitado por satélites que orbitan la Tierra, echó por tierra estas creencias tan arraigadas. Estos satélites de última generación, equipados con tecnología de detección avanzada, desvelaron una perspectiva totalmente nueva de la Antártida. En el año 26, las imágenes de satélite desvelaron una peculiar estructura que se asemejaba a una pirámide construida por humanos. Las estructuras mostraban una notable simetría que recordaba a las pirámides de Egipto, aunque de tamaño mucho mayor. De ser ciertas estas suposiciones, se reescribiría por completo la historia, sugiriendo que nuestros antepasados llegaron a la Antártida y vivieron allí. Esta revelación desató intensas especulaciones y empezaron a circular teorías. Algunos expertos propusieron la posibilidad de que algunas partes de la Antártida pudieran haber estado libres de hielo en la antigüedad, alrededor de 4000 años antes de Cristo. Curiosamente, los pueblos indígenas de la Polinesia tienen leyendas que hablan de héroes que se aventuraron a la Antártida, lo que aumenta aún más la intriga. Hasta ahora se han descubierto 3 estructuras piramidales, pero la pregunta de quién las construyó y cuándo sigue sin respuesta. Número 3. Reloj de sol francés en Indiana. A veces, los hallazgos arqueológicos pueden ser bastante desconcertantes y misteriosos. Tomemos, por ejemplo, un fascinante incidente de los años 60 en Indiana. Un médico que trabajaba en un campo, arando la tierra con su fiel arado, se topó con algo que distaba mucho de ser corriente, un pequeño reloj de sol que cabía en un bolsillo. Lo que lo hace aún más intrigante es que este reloj de sol de bolsillo procedía de Francia, que está bastante lejos de Indiana. Tal vez se pregunte qué tiene de especial un reloj de sol. Expliquemos que estos pequeños dispositivos no eran nuevos ni extravagantes en el siglo XVIII. En realidad, existían desde el siglo XVI y diferentes culturas los utilizaban para controlar el tiempo. En aquella época, la gente deseaba saber la hora lo antes posible, igual que hoy en día. ¿Y adivina quién era conocido por su increíble habilidad para fabricar estos relojes de sol? Los franceses. Por eso, encontrar un reloj de sol de fabricación francesa en Indiana añade aún más misterio a este extraordinario descubrimiento. ¿Cómo acabó un reloj de sol francés en un campo de Indiana? Para entenderlo, recordemos que durante la época colonial, diferentes naciones poseían distintas partes de lo que más tarde se convertiría en Estados Unidos y Canadá. Mientras los ingleses tenían colonias en la costa oriental, los franceses tenían una fuerte presencia en Canadá y la región central de Estados Unidos, incluida Indiana.
Sin embargo, en 1763, al final de la Guerra Francesa e India, los franceses cedieron sus territorios a los británicos. Aunque los colonos británicos quedaron excluidos de la zona, las tierras acabaron vendiéndose a Estados Unidos. Durante el periodo del Destino Manifiesto, cuando Estados Unidos expandió sus fronteras, las reliquias francesas, como el reloj de sol de bolsillo, podrían haberse quedado fácilmente en el suelo. Número 2. El mecanismo de anticitera. El dispositivo que contemplas en este video es una pieza de tecnología increíblemente intrincada. No se parece en nada a los ordenadores y teléfonos de hoy en día, que son mucho más pequeños y avanzados que sus versiones anteriores. Pero no se mueva de su asiento porque tenemos una revelación asombrosa para usted. Un dispositivo similar a un ordenador existió hace más de 2000 años, durante la cautivadora época de los antiguos griegos. No era exactamente un ordenador digital tal y como lo conocemos, sino una maravilla analógica, conocida como el mecanismo de anticitera. En 1901 se desenterró de un naufragio cerca de la isla un artefacto asombroso que más tarde daría nombre a este magnífico dispositivo. A pesar de su antiguo origen, el mecanismo de anticitera era capaz de realizar multitud de cálculos y, sorprendentemente, seguir los fascinantes movimientos del Sol, la Luna e incluso 5 planetas. Era capaz de predecir acontecimientos tan importantes como los prestigiosos Juegos Olímpicos. Teniendo en cuenta la época en la que estuvo activo, es realmente asombroso que los griegos, o cualquier otra persona, pudieran crear un dispositivo semejante. Uno de los mayores misterios que rodean al mecanismo de anticitera es que nadie sabe quién lo fabricó ni cómo pudo hacerlo funcionar según lo previsto. Los creadores habrían necesitado amplios conocimientos en diversos campos para construir este dispositivo. Lo que es aún más intrigante es que nunca se ha encontrado otro dispositivo igual. El mecanismo de anticitera es único en su género. Muchos investigadores e historiadores se dedican a desentrañar los misterios de este antiguo dispositivo y les deseamos suerte en su viaje. Desvelar las respuestas a las preguntas que han cautivado a tantos sería realmente fascinante. Número 1. Extraña momia alienígena. En el vasto desierto de Atacama, en el norte de Chile, tuvo lugar en 2003 un insólito descubrimiento que sigue suscitando debates incluso después de casi 2 décadas. Se trataba del desenterramiento de un misterioso esqueleto conocido como la momia de Atacama. Aunque se creía que su origen estaba en la ciudad fantasma de Lenoria, el diminuto esqueleto fue encontrado en el desierto. A primera vista, el esqueleto parecía no humano, como el de un ser de otro mundo. Lo que hacía tan desconcertante a la momia de Atacama eran sus peculiares características. A pesar de su minúsculo tamaño, pues solo medía 15 centímetros, su estructura ósea se asemejaba a la de un niño de 6 años. Sin embargo, solo tenía 10 pares de costillas en lugar de los 12 típicos. La característica más enigmática era su cráneo cónico. Debido a estas anomalías, mucha gente asoció rápidamente el esqueleto con criaturas extraterrestres, lo que dio lugar a especulaciones generalizadas entre los entusiastas de los ovnis y los teóricos de la conspiración. A lo largo de los años, surgieron diversas teorías que sugerían que la momia podía ser la prueba de antiguas visitas alienígenas o incluso los restos de un pequeño primate. Sin embargo, estas teorías acabaron por desmentirse. Recientemente, los científicos han realizado importantes avances para desentrañar el misterio de la extraña momia. La momia, llamada Hada por los investigadores, fue examinada a fondo y se determinó de forma concluyente que el pequeño esqueleto pertenecía a una niña humana. Mediante análisis de ADN y el estudio de la médula ósea del esqueleto, los investigadores verificaron que era innegablemente humana y no de origen extraterrestre. A pesar de este avance, la existencia de Hada sigue planteando preguntas sin respuesta. Las razones de su tamaño inusualmente pequeño, comparable al de un feto, y su cabeza cónica siguen siendo un misterio. Aunque resulta tentador atribuir su singular aspecto a un trastorno genético, los científicos no han conseguido identificar los defectos genéticos específicos que pudo tener. Por desgracia, no se sabe nada de sus padres o antepasados. Arqueólogos e investigadores coinciden en que Hada fue enterrada con cuidado cuando falleció. Alguien, posiblemente sus padres,
demostró un profundo nivel de cuidado y afecto por ella durante su corta vida. ¿Cuál de estos misteriosos descubrimientos arqueológicos te ha parecido más impactante e intrigante? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.